Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con el objetivo de reglas de derivación. Vamos con la actividad 2 de este objetivo. En el objetivo anterior vimos cómo calcular algunas derivadas sencillas. Vimos cuánto vale la derivada de una constante, que es 0, la derivada de x, que es 1, la derivada de la suma, que es la suma de las derivadas, y la derivada de una constante multiplicando por una función, que se calcula como la constante por la derivada de la función. Vimos una aplicación práctica de eso, ¿no? Ahora vamos a continuar viendo algunas reglas más de cómo calcular las derivadas. Vamos a comenzar con la derivada de una multiplicación de funciones. Entonces, otra vez, suponga que tiene dos funciones, f y g, y que estas funciones son derivables en x, ¿sale? Y que obviamente también la multiplicación es derivable en x. Entonces vamos a ver qué pasa con la derivada de la multiplicación. Entonces, acuérdense, la derivada de f por g en x es por definición el límite de mi función, que en este caso es f por g, evaluado en x más h, menos mi función evaluada en x entre h. Esta es la definición de la derivada. Ahora, acuérdense que f por g evaluado en x más h, por definición es f evaluado en x más h por g evaluado en x más h, que es lo que puse aquí. F por g evaluado en x es f evaluado en x por g evaluado en x, que es lo que puse aquí. Ahora, para poder cambiar esta expresión, le vamos a sumar un 0 a esta expresión, ¿no? Pero no un 0 cualquiera, voy a sumar esto. Voy a sumar f de x más h por g de x, pero al mismo tiempo este número lo voy a restar, ¿no? Porque pues, si pongo un número y le resto el mismo número, me da como resultado 0. Entonces, a esta expresión que tenemos le voy a poner esta expresión. Y entonces, ¿qué me queda? Tenía yo la expresión f de x más h por g de x más h, y ahora tengo este menos f de x más h por g de x, tengo este f de x más h por g de x, y aparte tenía yo menos f de x por g de x. ¿Y por qué? Porque entonces, si se fija, esta expresión ya la puedo cambiar. En los dos primeros términos, pues factorizo f de x más h, y en los siguientes dos términos factorizo g de x. Otra vez acá. En este primer término, fíjense cómo tengo aquí f de x más h y aquí también. Entonces lo puedo factorizar y me quedaría f de x más h multiplicando a este menos este, que es lo que escribí aquí, f de x más h por g de x más h menos g de x. Y el otro término, acá se repite g de x y acá también se repite g de x. Entonces factorizo esa g de x y me va a quedar g de x multiplicando a esto menos esto. Es decir, me queda g de x por f de x más h menos f de x. Y todo eso me queda dividido entre h. ¿Vale? Ahora bien. Ahora bien, acá voy a separar este. F de x más h está multiplicando esto. Entonces acuérdense que el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites. Entonces puedo poner el límite de esto por el límite de esto. Igual, esto me va a quedar más el límite de este por el límite de este. Acá lo pongo. Entonces va a quedar el límite de esto por el límite de esto más g de x por el límite de todo esto. Ahora acá este límite. Como h tiende a 0, este número se va haciendo 0, pues entonces nada más me queda x, es decir, me queda f de x. Este número de acá, si se fijan, es el límite cuando h tiende a 0 de g, evaluado en x más h menos g, evaluado en x entre h, pues es la definición de derivada de g. O sea, todo este número es g' de x. Acá abajo tengo g de x y todo este es f en x más h menos f de x entre h, pues es la derivada de f. Entonces, llego a esta fórmula. O sea, en conclusión, la derivada de f por g se calcula como f multiplicando a la derivada de g más g multiplicando a la derivada de f. Otra vez, sí es muy importante, estas formulitas hay que aprendérselas de memoria. La derivada de f por g se calcula como f por la derivada de g más g por la derivada de f.
Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que me dan la función h de x igual a 2x menos 3 por 3x más 5. Entonces, la derivada de h, acuérdense, es esta por la derivada de esta más esta por la derivada de esta. Entonces, otra vez, la derivada de esta es esta por la derivada de esta, que es lo que escribo aquí, esta por la derivada de esta, más, y ahora es la derivada de esta por esta, ¿no? Y los demás pues ya son cálculos. Acuérdense que la derivada de este, vimos en la actividad anterior, la derivada de 3x más 5 es el número que multiplica x, que es 3. O sea, la derivada de este es 3, ¿no? La derivada de este, por lo mismo, es 2. Entonces me va a quedar aquí 2x menos 3 por 3. Y aquí me va a quedar 3x más 5 por 2. Que es lo que escribo aquí. Me queda entonces 2x menos 3 por 3 más 2 por 3x más 5. Y ya nada más efectúo las operaciones. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Como es menos, me queda menos. 2 por 3, 6. Y 2 por 5, 10. Tengo 6x y 6x, pues me quedan 12x. Y tengo 10 menos 9, pues me queda 1. Y entonces la derivada me queda como 12x más 1. Como ve, esto es muchísimo más fácil que estar calculando todo el límite, ¿no? O sea, esta regla, aunque puede estar un poco larga, pero resulta más sencillo que estar calculando todo un límite. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínense que me dan la función f de x igual a x cuadrada, es decir, es la función que resulta de multiplicar x consigo mismo. O sea, x cuadrada puede ser que es lo mismo que x por x. Y entonces, si calculo su derivada, puedo usar la fórmula que acabamos de encontrar, ¿no? Entonces, la derivada de esto va a ser este por la derivada de este más este por la derivada de este. Otra vez va a ser este por la derivada de este, que es lo que escribí aquí, más, y ahora es este, que es su derivada por este, ¿no? Entonces derivo. Bueno, esta x se queda, la derivada de la función x, acuérdense, es 1. Luego sigue más la derivada de esta x, que otra vez es 1, por esta. Y entonces aquí me queda x por 1, x, 1 por x, x. Y x más x me da 2x. Entonces otra vez esto me da la derivada, entonces, de x por x, que es x cuadrada, me queda como resultado 2x. Vamos a ver otro caso. Ahora digamos que me dan la función f de x igual a x cúbica. Que acuérdense que la derivada de x cúbica se puede ver como x cuadrada por x. Y si la derivo, entonces otra vez es la regla. Es esta por la derivada de esta, que es lo que escribí aquí, más, y ahora va esta por la derivada de esta, que es lo que escribí aquí. Ahora aquí tengo x cuadrada y la derivada de x es 1. Y lo dice más x, aquí lo escribo, más x, y la derivada de x cuadrada, ya lo vi hace un rato, la derivada de x cuadrada es 2x, que es la que puse aquí. Y acá entonces ya derivé, ya nada más simplifico, x cuadrada por 1, pues x cuadrada. Aquí tengo x por 2x, pues es 2x cuadrada, y entonces me quedan 2x cuadrada más otra x cuadrada, me queda 3x cuadrada, y entonces la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Otro ejemplo, imagínense ahora que me dan la función f de x igual a x cuarta. Puedo repetir entonces otra vez el mismo proceso. Tendría yo x cúbica por x. Entonces su derivada es esta por la derivada de esta más esta por la derivada de esta, que es lo que escribí aquí. Esta, que está acá, por la derivada de esta, aquí lo escribí. Más, ahora es esta, aquí lo escribí, por la derivada de esta, acá lo escribí. Y luego en el siguiente paso derivo, x cúbica se queda. La derivada de x es 1. Más x, y luego la derivada de x cúbica, que ya la encontramos hace un rato, es 3x cuadrada, y luego el siguiente paso a simplificar, x cúbica por 1, x cúbica, 3x cuadrada por x, pues es 3x cúbica, tengo 3x cúbica más otra x cúbica, pues me va a dar 4x cúbica. Y fíjense entonces qué es lo que está pasando, la derivada de x cuadrada me da 2x, la derivada de x cúbica me da 3x cuadrada, la derivada de x cuarta es 4x cúbica. Y como podrá ver, pues este proceso se puede seguir así inductivamente, se puede seguir repitiendo el mismo proceso, y entonces en general me va a quedar que la derivada de x a la n pues va a ser n por x a la n menos 1. Entonces, como ven, la fórmula de la multiplicación pues nos permite ver cuánto vale la derivada de un número elevado a una potencia n.
Entonces siempre la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1 y ya encontré otra regla de derivación. Entonces de nuevo, pues si me dicen encuentra la derivada de f de x igual a x cúbica, en este caso la potencia que es n vale 3 y la fórmula es, la derivada me queda nx a la n menos 1. Como la n es 3 me queda 3x y al exponente se le resta 1, 3 menos 1, que me da 2, y entonces la derivada de x cúbica es 3x cuadrado. Otro ejemplo, ¿cuánto vale? Si me dan f de x igual a 3x quinta más 6x cuadrada más 2 tercios de x cuadrada, ¿cuánto vale la derivada? Pues acuérdense, la derivada de esto, aquí lo pongo, es la derivada. Entonces la derivada de todo esto, como es suma, se separan derivadas. Entonces la derivada de esto va a ser la derivada de esto, que acá está, más la derivada de esto, que acá está, más la derivada de esto, que aquí está. Luego, acuérdense que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. O sea, este 3 se sale, acá lo pongo, y me queda entonces la derivada de x quinta. Este 6 se sale, acá lo pongo, y me queda la derivada de x cúbica, acá está. Este 2 tercios se sale, y me queda la derivada de x cuadrada, acá está. Y así el siguiente paso. El 3 lo dejo igual, y derivo x quinta, que ya vi que es 5x, y al exponente se le resta 1. Puedo hacer 5x y ahí me queda 5 menos 1. Luego dice más 6, y luego la derivada de x cúbica, que es 3x, y al exponente se le resta 1. 3x y a 3 le restamos 1. Y luego aquí es igual, 2 tercios, lo reescribo, y luego la derivada de x cuadrada es 2x y al exponente se le resta 1. 2x y queda 2 menos 1. Y luego finalmente ya nada más hago estas restas y multiplicaciones. Acá tengo 3 por 5, 15. Y al exponente le resté 1, me queda 4. 6 por 3, 18. Y al exponente le resté 1, me queda 2. Y aquí tengo 2 tercios por 2. 2 por 2 me da 4 tercios. Y al exponente le resto 1. Entonces me queda solamente x. Bueno, es x a la 1, pero acuérdense que ya no se pone, nada más se pone la x. Otro ejemplo. Me piden que encuentre la pendiente de la recta tangente en el punto 3,9 de la función f de x igual a x cuadrada. Acuérdense, ¿no? Eso fue lo primero que vimos cuando empezamos a ver derivadas. La pendiente de la recta tangente es precisamente la derivada en este punto. Entonces, para saber cuánto vale la pendiente, primero tengo que saber cuál es la derivada de esta función. La derivada de esta función ya tenemos la regla, es 2x y al exponente se le resta 1. Entonces es a la 2 menos 1. Entonces el 2 se queda, la x se queda y 2 menos 1 da 1, entonces ya no se pone. Entonces la derivada de esta función, la derivada de x cuadrada, es 2x. Y la pendiente, pues va a ser precisamente lo que vale la derivada en este punto, que es en el 3. Entonces sustituyo la x por el 3, y entonces aquí me queda 2x, que va a ser 2 por 3, que me da 6. Entonces la pendiente de la recta tangente en el punto 3,9 es 6. Ese es el valor de la pendiente, número 6. Acá otro ejemplo, me dicen encuentra la derivada de esta función. Tengo f de x igual a menos 3 cuartos de x quinta menos 7 novenos de x a la 6 más 3 novenos. Y otra vez, para calcular la derivada de esto, pues separo la derivada de esto, la derivada de esto y la derivada de esto. O sea, aquí lo escribo paso a paso. La derivada de esto se separa en la derivada de este primer término, la derivada de este segundo término y la derivada de este tercer término. Y ahora sí, la derivada de este, acuérdense que el número se saca y me queda nada más la derivada de x quinta, que ya vi que es 5x y al exponente se le resta 1. Luego la derivada de esto es, otra vez, el 7 novenos se saca y se deriva x a la 6, que es 6x a la 6 menos 1. Y la derivada de una constante es 0, que es lo que yo puse aquí. El siguiente paso pues es multiplicar, ¿no? Porque tengo menos 3 cuartos. Bueno, aquí primero al 5 se le resta 1, me queda 4. Y al 6 menos 1 se le resta 1. Al 6 se le resta 1, me queda 5. Y ahora sí multiplico menos 3 cuartos por 5. 5 por 3, 15. Entonces me quedan menos 15 cuartos. Y aquí tengo 7 por 6, 42. Me quedan entonces 42 novenos. Y entonces el resultado pues ya es menos 15 cuartos de x a la cuarta menos. Y este se puede simplificar porque es divisible. 4 más 2 da 6. Que es divisible por 3 y por lo tanto 42 es divisible entre 3, que me da 14 y 9 entre 3 da 3. Entonces ya me queda 14 tercios de x a la quinta.
En resumen, vimos dos fórmulas muy importantes para el cálculo de derivadas. Primero, la derivada de f por g se calcula como f por la derivada de g más g por la derivada de f. Otra vez, la derivada de f por g es f por la derivada de g más g por la derivada de f. Usando eso y un razonamiento inductivo, un razonamiento recurrente, vemos que la derivada de x a la n se calcula como n por x a la n menos 1. O la derivada de x cuadrada va a ser 2x a la 1. La derivada de x cúbica pues va a ser 3x al cuadrado. La derivada de x cuarta pues va a ser 4x cúbica. La derivada de x a la 5 va a ser 5x cuarta. La derivada de x a la 6 va a ser 6x a la 5, etc., ¿no? Siempre la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. Muy bien, entonces ya para terminar esta actividad de tarea hay que hacer estos 4 ejercicios de derivada, ¿no? Que son como los que hice hace un momento. Hay que calcular la derivada de esta función, que se calcula como la derivada de esta, la derivada de esta y la derivada de esta, y ya se va separando, ¿no? La derivada de x cuarta pues es 4x cúbica. La derivada de esto es 3 por la derivada de x cuadrada, que es 2x, entonces va a ser 3 por 2x, que es 6x. La derivada de una constante, 0. Y así se van calculando cada una de estas derivadas, ¿sale? Entonces acuérdense, con esto terminamos la actividad de hoy. Acuérdense que hay que subir la tarea a la plataforma de Classroom para que la pueda yo calificar lo antes posible. Y con esto, cada vez que suben su tarea a la plataforma de Classroom, les cuento cómo su asistencia a la clase.